inicio de este diplomado, con algunos, veo que es la primera clase, entonces ciertos tips, ciertas recomendaciones para poder entender. Por favor, nuestros celulares los ponemos en modo vibración o en modo silencio, y si por ahí alguien tiene que responder una llamada urgente, con todo respeto les pido por favor que salga, termina de conversar y continuamos aquí con la clase, porque si no nos distraemos. ¿Sí? Bien, señores, entonces el día de hoy vamos a conversar lo referente a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y la determinación de los controles, algo que en el sector minero se le conoce como el IPC, ¿correcto? Y lo que en la metodología brasilera, en la que yo la manejo, también se le llama el IPEIR, identificación de peligros y la evaluación integral de riesgos. A ver, yo les voy a comentar algo. Yo manejo varias metodologías de evaluación de riesgos, ¿correcto? La que vamos a trabajar el día de hoy es una metodología integrada. O sea, de un peligro vamos a asociar uno o más riesgos, tanto por seguridad y tanto por salud, ¿correcto? Hace 2 o 3 semanas había unos profesionales de salud. Quisiera saber si aparte de ingenieros o estudiantes de ingeniería hay profesionales de salud, enfermería, médicos. Excelente. Entonces, ¿para qué? Para poder hacer una sinergia adecuada, porque si no, toda la exposición va a estar hablando como ingeniero y eso a ustedes como que por ahí como que no encaja, ¿sí? Bien. Si recordamos, cuando conversamos sobre la norma OSAS 18001, versión 2007, cuando hablamos sobre todo lo relacionado a sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, hubo algo que yo les remarqué hasta el cansancio y les dije que es el corazón de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál era? Justamente este tema, señores. Y ya les vuelvo a recalcar, si en sus organizaciones no se realiza una adecuada identificación de peligros y una adecuada asociación de los riesgos, yo particularmente les voy a poder decir que van a tomar el camino equivocado en lo que se refiere a la elaboración de vuestro programa de prevención de riesgos laborales, que es para los ingenieros y para los médicos, con la ayuda de los ingenieros, lógicamente. No, es así. Siempre ambos nos apoyamos. El médico dentro de una empresa no puede determinar qué medidas de control si previamente no hace un trabajo de coordinación con el ingeniero. Y yo le voy a decir ahorita por qué. Les decía, no van a poder hacer un programa de prevención de riesgos laborales y peor aún van a poder hacer un programa de control médico y de salud ocupacional, lo que en algunas empresas le llaman el programa de salud. Por ejemplo, ¿cómo el médico puede decir que en esa zona que ahorita están usando una amoladora existe ruido mayor a 85 decibeles y que por lo tanto puede generar una hipoacusia, por ejemplo? ¿Qué necesita el médico? Necesita el apoyo del ingeniero, porque el ingeniero tiene que ir y tiene que hacer un monitoreo, ¿cierto? Un monitoreo de qué? De ruido, para determinar a cuántos decibeles está expuesto ese trabajador. Pero no solamente a cuántos decibeles, sino hay un factor importante que es el tiempo de exposición. Es muy distinto a que yo esté acá expuesto, ahorita aquí, a 95 decibeles por 5 minutos, a que esté expuesto durante las 8 horas o 10 horas de trabajo a 95
decibeles. Y si es que nos queda el tiempo, yo ya les voy a dar unos tips de cómo poder hacer adecuadamente un monitoreo de ruido, iluminación, temperatura, estrés térmico o vibración, que son elementos fundamentales para que nuestros amigos, los médicos, puedan hacer correctamente su programa de vigilancia ocupacional, que, siendo sinceros, en el Perú son contadísimas las empresas que hacen vigilancia ocupacional. Casi no. Bien, señores, entonces vamos a tocar un tema neurálgico dentro de lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud, que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos, determinación de control. ¿Correcto? Vamos repasando algo, conceptos. Primera pregunta. ¿Alguien recuerda qué es un peligro? ¿Alguien recuerda qué es un riesgo? ¿Y me podrían dar un ejemplo? A ver. Creo que no hayan tomado mucho desayuno. ¿Ah? Ah, muy bien, muy atento a la clase. Me dice peligro, manipulación del cuchillo. ¿Y el riesgo? Corte, muy bien. ¿Y por qué no es un peligro el cuchillo? Muy bien, porque es una herramienta. Van a ver ustedes que van a ir, y ya se los adelanto, van a ir a algunas empresas y van a ver sus matrices y van a ver ahí peligro cuchillo. ¿Correcto? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. A ver, ¿cómo podemos definir un peligro? No se preocupen que esos conceptos están aquí, solamente ahorita es nociones, conocimientos generales. ¿Cómo podemos definir a un peligro? A ver. Puede ser como la fuente o el acto que puede causar daño. La fuente o el acto, ¿no? Que puede causar un daño. Sí, por ahí va, muy bien. ¿Y el riesgo? ¿Es la probabilidad de qué? Ahí va. Hay que tener mucho cuidado. A veces decimos, el riesgo es la probabilidad, ¿no? Pero ¿de qué? ¿Correcto? Entonces hoy vamos a hablar un poquito técnicamente, porque ahora sí la situación lo amerita. Y espero que el tiempo nos dé, porque ustedes van a hacer un ejercicio práctico de identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Sí? Bien, señores, los peligros, en nuestro caso, primero, como seres comunes y silvestres, estamos expuestos diariamente. Un peligro, hoy, al que ustedes han estado expuestos, el haber viajado desde sus domicilios hasta este auditorio. Ese ya es un peligro. ¿A qué riesgos han estado expuestos? A los accidentes de tránsito, que los asaltos, etc. ¿Cierto o no? Entonces hay que tener presente de que cuando vamos a hacer este trabajito dentro de una organización, lo primero que ustedes deben saber, conocer qué es el know-how y todos los procesos de la organización. Por favor, eso tomen nota y acuérdense siempre. No es correcto que ustedes recién llegaditos a una organización vengan y quieran hacer una identificación de peligros y una evaluación de riesgos. Eso es algo que no está bien. ¿Por qué? Porque primero ustedes deben conocer al detalle cuáles son los procesos, cuáles son las etapas y cuáles son las actividades asociadas a cada etapa. Eso es fundamental. Una vez que ustedes conocen a detalle, recién pasamos a hacer la identificación de peligros. Pero ojo, aquí es muy importante cómo el ingeniero, como el médico, como la enfermera o cualquier prevencionista
sepa llegar al trabajador. Porque yo les voy a decir algo. El mejor prevencionista es el mismo trabajador. ¿Por qué? Porque él sabe qué peligros existen y qué riesgos asociados existen. Y también saben la forma de cómo prevenir un accidente. Lo saben ellos. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Lo primero es conversar con el trabajador, el de más experiencia, y no hablarle técnicamente. Hay que hablar un lenguaje que maneje el trabajador. Porque si ustedes van a ir al trabajador y le van a decir, dime qué es un peligro, ¿cuál es el peligro? No te lo vas a saber explicar. Simplemente preguntas así, ¿qué te puede pasar aquí? ¿Qué accidentes pueden suceder o acontecer en tu puesto de trabajo? Una vez que te brinda esa información, ustedes le dicen, ¿y cómo tú te cuidas? ¿Qué haces tú para que no te accidentes? Ahí ellos van a empezar y van a empezar a sacarle información importantísima, porque esa información es de años de experiencia, no es de un día ni de 2 días. Entonces ustedes esa información la procesan y la llevan al formatito que lo vamos a trabajar el día de hoy. Eso es lo primero que ustedes deben hacer en una organización. Repito, primero, conocer a detalle cuáles son los procesos, cuáles son las etapas y cuáles son las actividades asociadas. ¿Sí? Ahora, yo quiero inculcarles a ustedes algo. El prevencionista, y si ustedes ya están llevando estos cursos es porque por ahí tienen alguna predisposición para ser prevencionistas, es lo siguiente: antes de hacer esta identificación de peligros y la evaluación de riesgos, deben preguntar a la empresa que lo contrate, ¿cuentan con un mapa de procesos? ¿Cuentan con la caracterización de cada uno de los procesos? ¿Correcto? ¿Por qué es importante esto, muchachos? Ya lo vamos a ver acá, y esto no está en el contenido, pero es importante que ustedes lo manejen. Miren, esto de acá es un ejemplo de un mapa de procesos. Es algo que ya lo hemos visto, ¿cierto? ¿Qué es un mapa de procesos? ¿Qué es un mapa de procesos? Un mapa de procesos es la representación gráfica de cómo es que está organizada funcionalmente una empresa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo les sugiero que ustedes soliciten esta información? Porque cuando hablamos de sistemas de gestión, recuerden que la norma madre de todas las normas es la norma ISO 9001. Y la norma ISO 9001 se enfoca por la gestión basada o enfocada en los procesos. ¿Correcto? En los procesos. Entonces, si ustedes van a implementar su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, ¿qué significa? De que en algún momento la empresa o la organización en la que trabajen ustedes va a mirar de una manera muy interesante certificar en una norma OSAS 18001. Y siendo sinceros, las empresas que exportan no es que tanto se preocupen por la seguridad, sino es un tema de marketing muy fuerte. En el extranjero, en Estados Unidos, en Europa, si ven una empresa latinoamericana que tiene la certificación OSAS, tiene la prioridad para la compra de sus productos. ¿Correcto? Entonces,
Si van a certificar en una norma OSAS, definitivamente tienen que basarse en el enfoque hacia los procesos. Entonces, ¿sí saben ustedes qué es un proceso? ¿Cierto o no? Un proceso. ¿Se acuerdan en la universidad? No sé si por ahí me pueden conseguir un plumón. Miren, un proceso es ese cuadradito donde decimos que es, llega un ingreso y tienes como resultante una salida, ¿cierto o no? Tienes en la parte superior, tienes controles y en la parte inferior tienes recursos. Y ahorita lo traen para poderlo graficar. Ejemplo, llega materia prima, llega espárrago, pasa por el proceso y tenemos como salida ¿qué? Producto destinado. Tenemos un espárrago en conserva, espárrago en paquete. Excelente. Muy bien, gracias. Hagamos así, chicos, miren, para ir en orden. Acá tenemos ingreso, acá tenemos una salida, acá tenemos controles y aquí tenemos recursos. Esto que ven acá, lo ven acá. Lo que está dentro del círculo es lo que tenemos aquí en este cajoncito. ¿Sí? Lo que dice acá al costado, requisitos de las partes interesadas, es lo que yo siempre recomiendo a toda empresa que asesoro. Es denle el enfoque de un sistema integrado. ¿Y qué significa darle el enfoque de un sistema integrado? Que no solamente te vas a preocupar de tus clientes, sino también tienes que preocuparte de tus proveedores, de tus trabajadores, algo importantísimo, de la comunidad, hoy que está muy de moda los problemas sociales. Entonces, como requisito, un elemento de entrada va a ser los requisitos de las partes interesadas. ¿Qué es lo que quieren tus clientes? ¿Qué es lo que quieren tus proveedores? ¿Qué es lo que quieren los trabajadores de la empresa? ¿Qué es lo que quieren los accionistas de la empresa? ¿Y qué es lo que quiere la comunidad? Eso es tu elemento de entrada, de ingreso. ¿Hasta aquí nos estamos entendiendo o no? ¿Sí todos? ¿Listo? Es lo que se le llama los requisitos de los stakeholders y de los shareholders. Los stakeholders, ustedes saben quiénes son, ¿no? Así bien, stakeholders. Los stakeholders son ¿quiénes? Tus clientes, tus proveedores, la comunidad, los trabajadores de la organización. Y ahora hay un tema emergente, ¿no? Que separan antiguamente, dentro de los stakeholders estaban los accionistas, los inversionistas, pero ahora los gurús de los sistemas de gestión dicen no, hay que separarlos. Hay que separar a los stakeholders de los shareholders. ¿Y quiénes son los shareholders? Los shareholders son los accionistas, los que ponen el dinero en una organización. ¿Correcto? Entonces, tenemos stakeholders y shareholders dentro de lo que son los requisitos de las partes interesadas. Ustedes dirán, pero ingeniero Cristian, ¿y esto qué tiene que ver con el tema de seguridad? Tiene muchísimo que ver. Porque imaginen ustedes que están trabajando en una planta que permanentemente está evacuando efluentes industriales contaminados. Y la población permanentemente está que se intoxica. ¿Pueden tener algún impacto o no? Claro que sí. Y la norma OSAS, que ya la hemos visto, es clarísima. Dice que hay que garantizar la seguridad de tus trabajadores, pero también de las personas que están alrededor tuyo.
Tus actividades no deben repercutir en la seguridad y la salud de tus vecinos. Lo dice la norma. ¿Correcto? Entonces lo que yo les estoy diciendo tiene muchísimo que ver. ¿Correcto? Entonces, este elemento de entrada lo tenemos acá. Y este proceso es el que tenemos aquí, es este cuadradito. ¿Y cómo se define comúnmente un proceso? Dentro de un proceso existen, muy bien, etapas, y en cada etapa hay actividades, muy bien. Entonces, un proceso, ¿cómo se define? Es el conjunto de actividades, lógicamente que pertenecen a etapas, ¿cierto?, que van a transformar los ingresos en salidas. Entonces, todo este proceso, que es la organización, como es que está distribuida, son aquellos que van a transformar los requisitos de las partes interesadas ¿en qué? En satisfacción. ¿Cierto? Esa es la idea. Si tienes a un trabajador como elemento de salida, ¿qué vas a tener? Un trabajador sano, seguro. ¿Cierto o no? Tienes como elemento de entrada un stakeholder, un proveedor que ingresa a tu organización. ¿Qué tienes como salida? Un trabajador sano y seguro, un proveedor. Entró a hacer su trabajo, termina su trabajo y sale sano y salvo. Esa es la idea. ¿Está claro, muchachos, o no? Y si lo quieren llevar por el lado de calidad, con mucho gusto. Un requisito del cliente te pide un producto con una especificación tal, la empresa lo procesa, lo produce y le entrega. ¿Y eso qué tiene que rendir en la satisfacción del cliente? ¿Cierto o no? Si lo queremos enfocar por el tema de medio ambiente, ¿qué podemos tener como elementos de ingreso? Los requisitos de las comunidades. Ok, minería. Explota pero no contamines. ¿Cierto o no? Haces tus procesos, mitigas tus impactos ambientales negativos, significativos, y como resultado, ¿qué tienes? Una comunidad contenta, con su puestito de salud, con su colegio, con mano de obra, etc. Entonces hay que saber diferenciar, muchachos. Hay que saber diferenciar qué minería agrega valor y qué minería no agrega valor. Y esto yo les digo, muchas veces emitimos comentarios sin tener un pleno conocimiento de qué es lo que pasa con la gran minería, con la mediana y con la pequeña. A veces escuchamos un comentario y dicen, la gran minería contamina. A las personas que dicen eso yo les respondo, hombre, ¿tú has visto sus procesos? ¿Sabes cuáles son sus indicadores? Es muy fácil decirlo, pero yo sí les puedo decir con conocimiento, porque yo asesoro varias empresas mineras, les puedo decir de que existe contaminación, sí, todos contaminamos, pero es una contaminación mínima, controlada, se los aseguro. Quienes contaminan son los pequeños, los informales, los artesanales. No saben, y ahí ustedes no saben la cantidad de dinero que se mueve. No tienen ni idea los millones que mueven. Eso de pequeña es entre comillas, porque si juntas a todos, mueven demasiado dinero. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, continuando con el tema del mapa de procesos. Cuando hablamos de procesos, vamos a definir 3 procesos claramente. En la parte superior tenemos los procesos estratégicos. ¿Sí? Los procesos estratégicos. Y los procesos estratégicos son aquellos que se encargan dentro de una organización de la toma de decisiones. ¿Sí? Toma de decisiones. Los procesos operativos son aquellos que están asociados a la cadena de valor.
O sea, son aquellos que están íntimamente, estrechamente relacionados al core business de la organización. ¿Qué es el core business? El core business no es más que la esencia, el giro del negocio. ¿Correcto? Por ejemplo, una empresa agroindustrial que tiene sus campos propios, que tiene sus plantas y que vende, su core business, ¿cuál será? Cultivar, procesar y vender frutas, hortalizas, qué sé yo, etc. Ese es el core business. ¿Y por qué es importante determinar el core business? Porque determinando el core business ustedes van a poder identificar sus procesos operativos. Hace 3 semanas he iniciado en asesorar a una empresa agroindustrial en lo que es todos sus sistemas integrados de gestión. Y aunque parezca mentira, esta metodología no saben el impacto que tiene al momento de la estructuración de sus costos. Es increíble, ¿eh? O sea, les da un orden y una trazabilidad que para ellos les parecía algo inalcanzable. El contador, el financiero, cada fin de mes era una pesadilla porque no sabían, hablaban de un cosechador, pero no sabían si este cosechador era de espárrago, si era de mango, si era de uva, si era de palto, no sabían. Y los sueldos eran distintos porque hay un tema de estajo por productividad. Ya lo vamos a ver. Esto se preguntarán, pero ¿qué tiene que ver esto con IPRC? Tiene mucho que ver, porque si ustedes no determinan bien qué proceso, qué subproceso, y qué etapas y qué actividades, no van a poder hacer prácticamente nada. Por eso es que yo les estoy repasando esta metodología. Entonces, miren, procesos operativos. Si vamos a tomar el ejemplo de una agroindustria, si el core business de una agroindustria es cultivar, procesar y vender, ¿cierto? ¿Qué procesos operativos tendrá? ¿Qué área cultiva? Se le llama campo o fundos. Entonces, el primer cuadradito vendría a ser campo o fundos. ¿Cómo trasladas tu materia prima desde el campo o el fundo hasta las instalaciones? Ya, ¿y cómo se le denomina generalmente? Acopio, ¿cierto? Acopio. Entonces vas a tener campo o fundos y vas a tener acopio. Una vez que acopio te lleva la materia prima hasta la planta, ¿qué viene? Producción. Entonces vas a tener campo, fundos, acopio, producción. ¿Quién se encarga de trasladar tu producto terminado ya hasta los terminales de almacenamiento? Almacenes o logística. Vas a tener logística. Y al final, ¿quién se encarga de la venta? O el área de ventas o comercio internacional. Entonces ya vas a tener ahí tus procesos operativos. ¿Es fácil o no, muchachos? Es recontra sencillo. Es cuestión de practicar nada más. ¿Sí? Es sencillo, de verdad. Y los procesos de apoyo, ¿cierto? Y los procesos de apoyo son aquellos que le dan vida o le dan continuidad a los procesos operativos. Ejemplo, ¿quién me proporciona de personal? A los fundos, a las plantas, recursos humanos. ¿Quién le brinda el servicio de hacer mantenimientos correctivos y preventivos a su infraestructura, a sus equipos, a sus maquinarias? Mantenimientos, son áreas de proceso de apoyo. Calidad, seguridad industrial, medio ambiente, seguridad patrimonial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así de una manera rápida hemos visto el enfoque en los procesos. Ahora, una vez que nosotros hemos definido los procesos, hay que caracterizar cada uno de los procesos. Entonces, miren, si nosotros vamos a seguir con el ejemplo de la agroindustria. Adelante. Hemos dicho que tienes
tienes campo, ¿cierto? Tienes campo, luego acopio, luego producción, luego logística y luego ventas o comercio internacional. Entonces, el siguiente paso, ¿qué es? Hacer la caracterización. Entonces, por ejemplo, vamos a caracterizar producción. Le vamos a dar un zoom acá. Enter y vamos a decir, el proceso se llama producción, ¿cierto o no? Pero ahora sí vamos a identificar los subprocesos, ¿cierto? Los subprocesos. ¿Y qué subprocesos vamos a tener? De repente vamos a tener el subproceso de espárrago. De repente vamos a tener el subproceso de mango. De repente, salud, vamos a tener el subproceso de alcachofa. Y así sucesivamente. ¿Cierto? Es distinto hablar de producción de espárrago, mango o alcachofa en conserva. ¿Cierto o no? Eso va a ser el subproceso. Y luego del subproceso vamos a conversar acá. Espárrago. Le damos un zoom acá a este subproceso. Y vamos a decir si el subproceso puede ser de espárrago verde, puede ser espárrago blanco. Y puede ser espárrago verde en conserva, en fresco o en congelado. ¿Cierto o no? Como subproceso, ojo, como subproceso. Vamos a hablar del subproceso de espárrago verde en conserva. ¿Correcto? Como subproceso. Entonces, luego del subproceso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por acá lo dijo muy bien un compañero de ustedes. Las etapas. Hay que identificar cada una de las etapas en producción. Entonces, te llegó el espárrago a la planta. ¿Qué es lo primero que se hace? Seleccionarlo, ¿no? Selección, ¿cierto? El pelado es en blanco. Es en blanco. Estamos hablando en verde. Ah, ya, ok, escuché mal. Entonces vamos a tener una etapa, selección. ¿Cierto? Luego, el corte. Estamos hablando ya de etapas, miren, ¿ah? ¿Sí? Etapas. Selección, corte, luego envasado, luego pesado y así sucesivamente. Si hay alumnos del sector de mina, les hago un ejemplo de mina, no hay ningún problema. Si hay alumnos que está en el rubro de hidrocarburos, le hago un ejemplo de hidrocarburos, en función de lo que deseen ustedes, ¿ya? Ahorita he cogido este ejemplo porque por la zona, ¿sí? Zona agroindustrial. Entonces, bien, etapas. Y ahora sí, hablamos de las actividades, ¿cierto o no? Entonces, luego yo voy a tener que identificar por cada etapa cada una de sus actividades. Entonces voy a decir en selección, ¿qué actividades hay? En corte, ¿qué actividades hay? ¿Correcto? Por ejemplo, en selección, ¿qué actividad hay? Vamos a suponer lavar el espárrago, colocar el espárrago en la mesa de selección, seleccionar según calibre, etcétera, 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 y luego colocar el espárrago seleccionado por tamaño. Listo. Vamos a suponer que estas son las actividades. Y lo que vamos a hacer es, después de cada actividad, por cada actividad vamos a identificar un peligro. Y por cada peligro vamos a asociar riesgos. ¿Qué les parece? ¿Interesante o no? Es un trabajito a
detalle. No se preocupen que este garabato yo se lo traslado acá. Acá tengo un formatito. Concluyendo, miren chicos, concluyendo. Esta es la presentación, si recuerdan que tuvimos en la primera charla. ¿Cierto? En conclusión vamos a tener esto, miren señores. Vamos acortando. Y vamos a tener una matriz con estas características. He visto empresas que brindan servicios de identificación, de implementación de metodología, de sistema de gestión de seguridad, pero antes de realizar el IP, ellos hacen un estudio de línea base. ¿Qué tan importante es esto? Ahorita lo vamos a hacer. Me lo preguntas para todos tus compañeros, que es una muy buena pregunta. A ver, puesto de trabajo lo voy a resumir como PT, ¿ya? ¿Sí? Ahí está, para que puedan ver las demás celdas. Listo, vamos con la primera parte, que es lo que me interesa. Sí. Considero que es importante que en cada secuencia se establezcan procedimientos para llegar a una normativa de este tipo. Claro que sí, eso es importantísimo y eso es lo que nos falta aquí como país. Es por eso que las empresas, muchas de ellas transnacionales, traen sus propios procedimientos de estandarización. Y es por eso que cuando, si alguien de ustedes ya subió a mina o tiene la oportunidad de subir a una mina, ya vamos a conversar hoy, no se habla de actos inseguros o condiciones inseguras, sino de actos subestándares o condiciones subestándares. Pero lo que yo discrepo, con mucho respeto con mis colegas de mina, es ok, será estándar dentro de la mina, pero como país yo no puedo hablar de acto estándar o subestándar o condición subestándar, porque no hay nada estandarizado como país. ¿Entienden o no? Ese es el gran problema. Entonces, hablar en mina, cuando la realidad país es distinta, es un tema. Ya como yo les planteo este problema y se lo planteo a ustedes, porque dentro de la mina el trabajador es súper seguro, pero apenas está un pie afuera de la garita principal es el más inseguro? Porque dentro de la mina el trabajador anda con su cinturón y el bus sale de la mina y es el primerito en retirarse el cinturón? ¿Pasa eso o no? ¿Pasa eso, pues, muchachos? Por eso es que yo digo, un tema, una realidad es dentro de mina y otro es fuera. Una cosa es con guitarra y la otra es con cajón, pues, muchachos. Son temas totalmente distintos. Esos temas lo vamos a tratar hoy. Pero miren, para que nosotros podamos llegar a este nivel de detalle es importante hacer lo que les he explicado.
Es importantísimo, si no, no lo van a poder hacer, ¿cierto o no? Ahora, es muy distinto cuando en algunas empresas confunden la identificación de peligros con las famosas evaluación de riesgos a nivel grupal, las famosas ERNGs que se dan generalmente en mina o en las empresas contratistas. Y si es que se dan cuenta, ahí lo único que se está haciendo es una evaluación de riesgos, pero por actividad. Y si por aquí hay algún trabajador que ya ha llevado conmigo algún curso de la 055, que estamos en mina, también se podrá dar cuenta de que cuando ustedes hacen un enfoque por actividades, se omiten muchos peligros y por lo tanto no se asocian demasiado riesgos, muchachos. Y por ley lo que te pide es esto, una matriz hiper C. Uno le dicen hiper, otro le dicen hiper C, como quiera llamar. Entonces, hasta aquí, ¿les quedó claro por qué es importante el enfoque basado en los procesos? ¿Sí les quedó claro o no? Miren, si nosotros queremos aquí ordenar, según el ejemplo, en proceso, ¿qué colocaremos? Proceso, producción. Subproceso, espárrago verde en conserva. ¿Cierto? Etapas, varias. Selección, corte, envasado, pesado, etc. Actividades. Ahí vamos a detallar por cada etapa cuántas actividades asociadas hay. ¿Se dan cuenta? Y su matriz les va a salir una matriz hermosa. De verdad que sí. Y por cada actividad hay que asociar peligro o peligros. Y por cada peligro, riesgos. Porque eso sí les digo, de un peligro hay más de un riesgo. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí, señores, ¿alguna pregunta? Algo que no les haya quedado claro, porque esto es lo básico ahorita. Esto es lo básico con lo que tenemos que arrancar. ¿Está todo claro? ¿Sí? Ok, por ahí un compañero de ustedes tenía una muy buena pregunta, para que te escuchen fuerte. Bueno, en internet he estado buscando empresas que brindan servicios de implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y antes de hacer la identificación de peligros y evaluación de riesgos, ellos toman como primer punto un estudio de línea base con respecto a la seguridad de la empresa. Ya. ¿Qué tan importante es y cómo se podría hacer un estudio? Perfecto. El estudio de línea base es lo que yo les dije hace un momento de qué es lo que tienen que hacer antes de hacer la identificación. Cambiando de términos, lo que yo les dije cuando tienen que ir, conocer los procesos a detalle, etcétera, 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 es hacer un diagnóstico situacional de la empresa. Así es. ¿Cierto? Haces tu diagnóstico y según ese diagnóstico recién puedes empezar. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué hago yo o qué hace mi empresa? Asesoramos en diversos rubros. Lo que hacemos es, ya, ¿quieres que te implementemos un sistema? Ok, pero primero te tenemos que hacer un diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo primero que voy? Pido el mapa de procesos. ¿Tienes mapa de procesos o no tienes mapa de procesos? Y según eso te digo cuánto te cobro. Porque es distinto, lógico. Es distinto que una empresa ya te tenga definido su mapa de procesos y la caracterización de sus procesos, a que no lo tenga y tú tengas que comerte semejante trabajo. Porque esto es un trabajo que no se hace en una semana, en 15 días, en 30 días. Esto es un trabajo que se demora meses, por lo menos 6 meses, y esto, si es una empresa pequeña. ¿Sí? Entonces aquí, esto es un tema fundamental. Y ya les digo, por favor, ustedes
veo mucho profesional joven, veo profesionales de la salud. Les inculco, por favor, les inculco involucrarse más en estos temas. ¿Por qué? Porque tengo la oportunidad y he tenido la oportunidad de trabajar con profesionales de la salud y definitivamente hablo por ellos, no por ustedes, por si acaso, con mucho respeto. Piensan de que su trabajo solamente es curar y ahí se acabó su trabajo, y no es así. Un profesional en la actualidad eficaz es aquel que combina la parte de eficacia dentro de la parte operativa con aquel que es eficaz en la parte de gestión. Van de la manita. ¿Correcto? Y el otro tema, todo sistema de gestión debe tener un enfoque preventivo. Si ustedes van a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud, para el caso de los ingenieros, solamente para estar investigando accidentes, ¿de qué sirve, señores? No sirve de nada. El sistema de gestión debe estar enfocado preventivamente, o sea, no trabajar a nivel de accidentes, sino trabajar a nivel de incidentes sin daño o cuasi accidentes. Ahí hay que trabajar bastante, el ingeniero. ¿Y cómo se logra? Mediante la identificación de todos los peligros y asociando y evaluando todos los riesgos y determinando medidas de control. Y nuestros amigos de salud, ¿cómo deben trabajar dentro de las empresas? No, y con todo respeto, no estar en el tópico, sentaditos en la computadora. No. El médico, la enfermera tienen que estar donde están las operaciones, haciendo vigilancia ocupacional. Si yo veo que trabajo en una empresa donde el 90% de sus riesgos son riesgos ergonómicos, síndrome tuberculino, epicondilitis, Kervain, hombro doloroso, lumbalgia, cervicalgia, dorsalgia, tendinitis, ¿qué es lo que tiene que estar haciendo este médico o esta enfermera? Tienen que estar visualizando que trabajadores están en posturas inadecuadas, si los ángulos de inclinación son los adecuados, qué puestos de trabajo, qué etapas implican movimiento repetitivo de dedos que te puede originar un síndrome de túnel carpiano, por ejemplo. Y aparte de las charlas, se tiene que hacer prevención primaria. Ustedes saben, hay 3. En prevención primaria, ¿qué es lo que hay que hacer en vigilancia? Terapia preventiva, muchachos, pausas activas, que ya lo vamos a ver. Pero ese es el trabajo, pues. No esperar que el trabajador llegue cortado o llegue con una lumbalgia y ahí recién a ver, ven para aplicarte el TENS, a ver qué va a pasar tu trazolidad. No, mira, mejor, ¿sabes qué? Te pongo tu dolo por balán y te doy 3 días de descanso médico y anda a descansar a tu casa. Eso no es hacer salud ocupacional. Hay que cambiar ese enfoque. Pero es que, lamentablemente, así se está manejando. No digo dónde, pero así se maneja. Entonces, un sistema tiene un costo. Y al implementar este sistema, el empresario, el shareholder, ¿qué quiere? Ok, yo invierto 100.000 soles o 150.000 soles en un sistema de gestión de seguridad y salud, ya, pero ¿cuánto voy a recuperar? Y esto no es un producto que se pueda vender y generar una